Ser Podcast. Hoy en el cine en la SER hablaremos del director franco-argentino Gaspar Noé, que estrena en España su nueva película, Vortex. Jessica Chastain protagoniza Los Perdonados y hemos repasado la carrera de esta actriz que ganó el Oscar este año. Hemos visitado el rodaje de la película Verano en Rojo, dirigida por Belén Macías, con José Coronado y Marta Nieto. Haremos turismo cinematográfico, recordaremos las películas y series de televisión que han contado la vida y la muerte de Eva Perón y se van a cumplir 60 años de la muerte de Marilyn Monroe. Y contaremos las distintas teorías que hay sobre su fallecimiento. El cine en la SER. Este verano con Elio Castro. No, con más sentimiento. Ponga más entusiasmo. El cine en la SER. Este verano con Elio Castro. ¿Por qué ponen los servicios tan lejos del estudio? Laura Martínez Pérez, Lidia Payo y Laura Martínez Santamarina. Volveremos después de la publicidad. Cierra el pico. Capítulo 1. Conociendo a Gaspar Noé. Que te calles. Ponte de rodillas. De rodillas, vamos. Arrodíllate, arrodíllate. Cuando en mayo de 2002 se proyectó en el Festival de Cannes la película Irreversible de Gaspar Noé, una buena parte de la prensa y de la crítica internacional protestó de forma airada. La escena de la violación del personaje que interpretaba a Mónica Bellucci, que dura 9 minutos, resultó insoportable para muchos que acusaron a Gaspar Noé de haberse recreado en ella innecesariamente. No pasó nada, el que hacía del agresor tenía la bragueta cerrada, se entendía muy bien con Mónica y hablamos y no le dio ningún golpe ni nada. Y no le faltó respeto ni un segundo, pero bueno, cuando hicimos la secuencia, tanto ella como él, como yo como director y como los espectadores que iban a la película, todo el mundo quería ver algo que parezca real y bueno, esa es la magia del cine, que uno imita situaciones y parecen reales, pero todo el mundo sabe cuando ve una película con Mónica Bellucci que nadie la dañó, y cuando de repente uno ve una película en que la matan a Jodie Foster o que lo matan a George Clooney, uno sabe que George Clooney no se murió, así que uno también va a ver películas para asustarse sabiendo que todo es falso. Desde entonces a Gaspar Noé se le califica con la etiqueta de cineasta polémico y provocador. Polémico, sí, es cierto, pero también uno hace películas para que la gente se excite. Hay gente que construye montañas rusas para que la gente grite en los parques de diversiones. Bueno, yo hago películas para que la gente se ría o grite o llore en salas de cine. Gaspar Noé tiene 58 años, nació en Buenos Aires, pero cuando tenía 12 sus padres tuvieron que exiliarse a Francia por motivos políticos. Su padre es el pintor Luis Felipe Noé, pero él prefirió no coger los pinceles y dedicarse al cine. El pintor es mi padre y a mí siempre me gustaron los artes visuales narrativos como los cómics y el cine, pero hacer cómics es algo muy solitario y hacer cine es una creación de grupo, y como soy bastante social me dirigí hacia el cine. Cuando tuvo la posibilidad de regresar a la Argentina prefirió quedarse en Francia y desarrollar su carrera como director. Y la pasé muy bien durante toda mi adolescencia en París. Había tantos cines que iba a ver una película diferente por día. Mi vida de adolescente y de adulto ocurrió en Francia, que para hacer cine es un lugar mucho más adaptado que Argentina. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Debutó como realizador de largometrajes en 1998 con Solo contra todos, pero fue con su segundo film, Irreversible, cuando saltó a la fama, en parte, como decíamos al principio, por la polémica escena de la violación de Mónica Bellucci y también por la violencia en general que había en ese film. ¿Qué pretendes? ¿Dónde crees que vas con ese cabreo? ¿Qué quieres, una venganza de serie B? No seas imbécil. Anda, vamos al hospital. Joder, deja de tocar los cojones. ¿Quieres pegarme, verdad? ¿Te gustaría pegarme, no? ¿Qué haces, joder? También llamó la atención la estructura de la película, ya que era una historia que comenzaba por el final y terminaba cuando se supone que todo comienza. En 2019 estrenó una nueva versión de Irreversible, contada en orden cronológico. En 2015 volvió la polémica con Love, un film erótico en donde hay una eyaculación en 3D. Quiero hacer películas con sangre, esperma y lágrimas. ¡Qué monada! Eso es la esencia de la vida.
Las películas deberían reflejarlo, o estar hechas de eso. La película se presentó en el Festival de Cannes, pasó por los cines, pero fue cuando se estrenó en Netflix cuando tuvo un gran éxito. Se dijo que fue gracias a un reto lanzado en TikTok, aunque Gaspar Noé prefiere otra explicación. Esa es la versión oficial, que fue TikTok que generó el éxito en Netflix de la película. En Netflix, tanto en Francia, en Estados Unidos, en España, en Italia, la película más erótica que tenían durante el confinamiento, cuando la gente se quedó encerrada en su casa por el COVID y se quería hacer una paja, ponían erótico en Netflix para ver, y la primera proposición que venía es mírenlo, así que todo el mundo se ponía sobre Netflix y miraba película erótica, y a veces mucha gente veía la película 10 veces seguidas por las mismas razones que yo miraba Playboy todas las noches antes de acostarme cuando tenía 14 años, 15 años. Y es que en el cine de Gaspar Noé abundan las escenas de sexo. Pero hay cosas que no se pueden contar. Exacto, el sexo es así, hay que practicarlo, pero no contarlo. De acuerdo, pero dame algún resultado, una constatación, una observación. Películas que él mismo reconoce que ahora mismo no podría rodar por la corrección política que impera en el cine y en toda la sociedad. El sexo y el erotismo tienen mala prensa, dice, y para rodar escenas de sexo hay que contar con los llamados coordinadores de intimidad. Así están de aburridas las películas americanas hoy en día. No, que es coordinadores sexuales de intimidad. En muchos sentidos el cine se puso complicado estos últimos años. A Gaspar Noé le gusta experimentar con la imagen. Largos y complicados planos se suceden con otros cortos, rápidos y tajantes, como vemos en Clímax. Él afirma que sus maestros son los clásicos: Buñuel, Mizoguchi, Kubrick. ¿Cuál es tu película favorita? 2001. ¿Qué te parece esa peli? Au, es que no la he visto. ¿No has visto una Odisea del espacio? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿No has visto esa película? En 2019, Gaspar Noé sufrió un ictus y estuvo al borde de la muerte. Cuando uno tiene problemas de salud, sobre todo, no quiere irse dejando todo el lío personal a los queridos. Así que quizá a mí lo que me salvó también es que pensé, ay, si me muero aquí mismo, qué lío atroz le voy a dejar a mi padre, a mi hermana, a mis amados. No es que uno físicamente uno quiere irse, pero intelectualmente la culpabilidad de dejar cosas inconclusas te salva la vida. Y de la vejez y de la muerte trata su nueva película que ahora se estrena, Vortex, la historia de una pareja de ancianos. El film refleja la demencia y la enfermedad y está protagonizada por el cineasta Darío Argento y François Lebrun. Pero Gaspar Noé ya piensa en su próxima película. Trataré de no repetirme, así que seguramente no será una película sobre una pareja de ancianitos y tampoco voy a hacer una película de danza porque ya la hice, y tampoco será un melodramón erótico como Love. Ya hace mucho tiempo que digo que quiero hacer o un documental con gran presupuesto o una película sobre alguna religión o secta, cosas así, pero digo eso y quizás mañana termine haciendo otra cosa. Me gusta cuando las películas surgen de manera fresca, y hasta esta última que hice 2 meses antes de filmarlo ni se me había ocurrido el proyecto y surgió que me dijeron, no tienes una idea para hacer una película con 2-3 personajes en un lugar cerrado durante el confinamiento. Y dije sí, surgió la película. Capítulo 2. De rodaje por Madrid. 12 del mediodía en un parque de Madrid. El calor estos días parece acompañar el rodaje de la tercera película de Belén Macías, Verano en Rojo, basada en la novela homónima de Berna González Harbour, que prepara su set durante las próximas semanas entre Madrid y Pamplona. Estamos prevenidos y acción. En este momento, en la pequeña pantalla del monitor aparece Marta Nieto, la actriz a la que la cineasta ha confiado el papel protagonista para dar vida a la comisaria María Ruiz. En la escena descubren el cadáver de un joven en un lago, hecho que dará pie a toda una investigación que al final les llevará directamente a las puertas de la iglesia. Atentos y acción. Nos hemos colado en un día de rodaje en el set de Madrid que comenzó el pasado lunes. Llega ella con los guardas y luego finalmente por el otro lado van a llamarte para irnos a la Para Belén, escribir este guión junto a Elio Mira, experto en thrillers, fue todo un reto porque se quería mantener fiel a la novela, pero incluyendo aspectos de componente social, que es lo que a ella siempre le ha interesado. Tú escribes una novela, pero luego eso se tiene que transmitir en imágenes y es diferente, ¿no? Entonces yo he cogido los hilos generales y amplios de la novela y me he detenido
en los lugares que creo que eran bonitos, ¿no? Y que son necesarios también de esta historia. Entonces, pues ahí hemos hecho, ¿no?, un acuerdo agradable y nada, ha sido un proceso bien bonito, la verdad. En la cinta veremos los aspectos generales de la obra, respetando a los personajes y lo que la autora quería transmitir. Un trabajo conjunto entre ambas escritoras para adaptar la literatura al lenguaje y a las imágenes audiovisuales. Esto es lo que nos contaba González Jarbo. Belén me ha consultado y me ha enseñado desde el primer guión. Ya tenemos no sé qué versión es, la 11 o la 16, ya no me acuerdo, porque claro, lo ha ido trabajando. He visto cómo es la forma de trabajar el cine, muy distinto de la literatura, y claro, lo ha ido adaptando a lo que es un proyecto de un largometraje, que es muy distinto de una novela. He tenido claro desde el principio que Verano en Rojo es mi novela, pero ahora Verano en Rojo es su película. La cinta transcurre en el verano de 2010. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta. En un momento posterior a esta victoria, que generó una energía arrolladora entre todos los españoles, y en esa España seca y calurosa, la comisaria María Ruiz empieza su indagación. Como todas las buenas pelis, yo creo, pues no da respuestas, solo plantea preguntas. Entonces, que las preguntas sean alrededor de este asunto que es tan importante en nuestro país y en el mundo, pues claro, era un punto importante. La línea de investigación policial pronto se cruza con la periodística, y es donde entra en escena un veterano de la información al que interpreta José Coronado, que ya tiene recorrido como comunicador tras su paso por Periodistas. ¿A quién se habrá tirado el nuevo jefe? Sí, qué bestia eres. Pues es lo que diríais si fuera una chica. Luis. Pablo. Es una suerte que tengamos a Luis entre nosotros. Es un gran periodista. No hace falta que mientas, Pablo. Todo el mundo sabe que me has dado el puesto porque me he tirado a alguien. Ya lo saben. Serie que marcó un antes y un después en la manera de retratar el oficio en la televisión. Lo identifico mucho con mi propio oficio, ¿no? Porque no nos vamos indiferentes a la cámara. Todo lo que contamos, lo que preguntamos, lo que nos pasa, se nos queda en la piel y nos va enriqueciendo, ¿no? Entonces, me toca hacer un periodista ya veterano a las puertas de la jubilación, y además con la irrupción de la época de la era digital entrando, y él sin entender, porque él es un periodista de la vieja escuela, donde tiene que haber veteranos, tiene que haber alma, tiene que haber reacción. Para el actor, el tema que se descubre detrás de estos asesinatos es una lacra que a día de hoy sigue vigente y sin grandes represalias. Ponemos sobre la mesa un tema peliagudo que a mí me parece que es importantísimo que se ponga, porque hasta hoy en día sigue habiendo una ocultación sistemática de todos los abusos que se han cometido a lo largo de la historia. Hay ciertas jerarquías, por lo menos la española, que se resisten a de verdad hacer justicia en tanta gente que hay traumatizada por estos abusos a los que fueron sometidos. Y eso es lo que es increíble, que algo que sucede en 2010, seguimos en el 2022, 12 años después, cuando se supone que la transparencia empieza a emerger, pues ahí la Iglesia sigue escondiendo sus pecados. Verano en Rojo es la primera de las 4 novelas de la serie que sigue las andanzas de la comisaria María Ruiz, una mujer que ocupa un puesto de poder en un mundo de hombres y que nos permite seguir viendo representado este tipo de papeles. Lo que más me gusta de ella es su sentido de la justicia, que aunque está dentro de la estructura de la policía, que es una estructura jerárquica como la de la Iglesia, como la de muchas estructuras sociales con las que convivimos, su sentido de la justicia es mucho más poderoso y es capaz de saltarse esa estructura que para ella a priori es tan importante. Su estreno se espera en la gran pantalla para 2023, y la primera emocionada es la propia creadora de esta historia. De ver cómo aquello que tú has creado en la soledad de tu casa, de tu despacho, de tu terraza, robando el sueño, robando horas al sueño, a la familia, con un café de madrugada tú y tu ordenador, de repente se convierte en algo en el que están implicadas decenas de personas. O sea, lo primero, la mente privilegiada de una gran directora, y luego el talento de unos actores como Coronado, Marta Nieto y otros que forman el elenco. Las pesquisas de este thriller con tinte social nos recuerdan a varias películas que han servido a la directora como referencia, entre ellas Zodiac y Seven de David Fincher o Spotlight de Thomas McCarthy. Además de Marta Nieto y José Coronado, conforman el reparto Luis Callejo, Francesco Carril, Celso Bulgallo, Marc Martínez y Tomás del Estal.
Capítulo 3. 60 años sin Marilyn. El cementerio donde está enterrada Marilyn Monroe no parece un cementerio, sino un pequeño parque. Se llama Westwood Memorial Park y está situado en el número 1218 de Glendon Avenue, en el distrito de Westwood, una zona, tratándose de Los Ángeles, bastante céntrica. El cementerio es una especie de rectángulo. En el centro hay una zona con árboles y césped y, rodeando esta franja verde, están los nichos. En uno de ellos, situado en una de las esquinas del fondo, a la izquierda de la entrada principal, está enterrada. En la lápida se puede leer Marilyn Monroe, 1926-1962. Desde el día que murió hasta octubre de 1982, es decir, durante 20 años, su tercer marido, el jugador de béisbol Joe DiMaggio, enviaba todos los lunes, miércoles y viernes un ramillete de rosas. Pero desde que dejó de hacerlo, a Marilyn nunca le faltaron flores, ni tampoco besos. Las huellas de carmín se pueden ver repartidas por toda la lápida. Hay también algunas notas de cariño y de recuerdo. Un recuerdo que en 60 años no se ha apagado. Como una vela en el viento. 60 años sin Marilyn Monroe. Love me, love me tonight. Hold me, teach me, love me, kiss me, kiss me, kiss me. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed, under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. La noticia de la muerte de Marilyn conmocionó al público americano. ¿Saben lo de Marilyn? Pablo. Es espantoso. A mí no me sorprende, por lo que sabía de ella. Me cuesta creer que estuviera tan sola, siendo tan famosa. Aunque no sorprendió a muchos que la conocían. Este mundo la ha destruido. ¿En serio? Era una estrella, tenía lo que quería. Y a quien quería. Y lo desperdició. Su tercer y último marido, el dramaturgo Arthur Miller, siempre había dicho que Marilyn acabaría matando a Marilyn, y en los últimos tiempos la actriz estaba cayendo sin freno por una pendiente de autodestrucción. Lazy, I wanna be lazy. Arthur Miller defendió siempre la versión oficial del suicidio de Marilyn Monroe, pero no todos comparten esa idea. El suicidio es inquietante. Sí, hay demasiados puntos oscuros en esa muerte. Desaparición de documentos, declaraciones contradictorias de testigos, ocultación de pruebas, oscuros complots. Vamos a ver algunas de estas teorías. Marilyn Monroe fue asesinada por la CIA. El presidente Kennedy dio la orden. Según se cuenta en una biografía sobre John Kennedy, 15 días antes de la muerte de Marilyn, el presidente recibió una visita de un agente de la CIA. En ella se le informaba que la agencia conocía todos los devaneos amorosos que había mantenido con Marilyn desde 1954 y la relación que en esos momentos la actriz tenía con su hermano Robert Kennedy. Este hecho sería confirmado posteriormente por Buzz Schleicher, el mejor amigo de Marilyn. Aquí le escuchamos en un documental titulado Marilyn y los Kennedy. Iba a hablar de sus affairs con los dos Kennedy, John y Robert Kennedy. Y yo le pregunté si le había contado aquello a alguien más. Le hablé de la conferencia de prensa que iba a tener el lunes siguiente y ella me dijo, sí, se lo he contado a algunas personas. Y yo le dije que pensaba que era muy peligroso. Y ella dijo que en aquel momento ya no le importaba porque iba a decir la verdad. Porque aquellas personas la habían utilizado, que iba a contar la verdadera historia. Schleicher, además, afirmaba que Marilyn tenía un cuaderno rojo en el que anotaba todo tipo de detalles, entre ellos algunos secretos de Estado que Bobby Kennedy le había revelado. Tenía cosas allí, como que Bobby iba a pillar a Jimmy Hoffa. Decía,
voy a poner a ese sujeto entre rejas o no sé qué, o algo parecido. Tenía cosas como Bobby me dijo que iba a asesinar a Castro. Y la mayoría de lo que escribía empezaba con Bobby me dijo. Cuando el presidente Kennedy supo todo aquello por la CIA, lo pensó unos minutos. Calculó cómo podía afectarle políticamente y por fin accedió a lo que le proponía la agencia: silenciar a la Monroe. La orden la dio con una lacónica frase: que Dios la guarde. Marilyn fue asesinada por la mafia. Desde su puesto de fiscal general del Estado, Bobby Kennedy se distinguió como fustigador de la mafia, en especial de San Giancana, el sucesor de Al Capone en la familia de Chicago. Nos enfrentamos al crimen organizado, a los gángsters y a matones de otros tiempos, como hicimos en los tiempos de Al Capone. Otro libro, esta vez escrito por el hermano y el sobrino de San Giancana, asegura que fue el gángster el que ordenó la muerte de Marilyn como acto de vendetta contra su amante, Bob Kennedy, y para que las investigaciones posteriores destaparan el romance. Según el libro, 2 asesinos a sueldo penetraron en casa de la estrella y mientras le tapaban la boca, le introdujeron varios supositorios de Nembutal. Este hecho explicaría por qué, en la autopsia, el fármaco fue encontrado en la sangre, pero no había indicios de que hubiese sido tomado por vía oral, como es lógico suponer en un suicidio. Así lo confirmaron también algunos expolicías que llevaron en algún momento el caso, entre ellos el agente Jack Clemons, que fue el primer policía en llegar al lugar del suceso. No fue un suicidio. Marilyn Monroe fue asesinada. El agente explicaba que de haberse tratado de un suicidio, tanto los 2 médicos que allí se encontraban como el ama de llaves hubieran llamado inmediatamente a la policía en vez de esperar 4 horas, tiempo transcurrido entre el momento en que fue descubierto el cadáver y la hora en la que se recibió el aviso en comisaría. Y le pregunté a él muy concretamente por qué esperaron desde medianoche, bien desde las 12:30 hasta las 4:30, para llamar a la policía. Yo estaba ante 2 doctores, ambos sabían que lo que teníamos allí era lo que se llama un caso de forense. Sabían que tenían que llamar a la policía y tardaron 4 horas en hacerlo. La muerte de Marilyn fue un suicidio con encubrimiento político. Esta es la versión en la que coinciden la mayoría de las personas que han investigado la muerte de Marilyn Monroe. Lo que sucedió sería más o menos como sigue. La víspera de su muerte, Marilyn recibe la visita de Robert Kennedy, quien le comunica que su romance ha terminado. Aunque la versión oficial dice que Robert se encontraba ese día en su residencia familiar de Massachusetts, hay varios testigos que le ven esa noche en Los Ángeles. El coche se acercó, la gente bajó y yo dije, oh, es Bobby Kennedy, y fueron del coche a la casa. Eso es todo lo que vi. ¿Está absolutamente convencido de que era Robert Kennedy? Oh, seguro que era Bobby Kennedy. ¿Ninguna sombra de duda para usted? No. Tras anunciarle la ruptura, Robert se marcha de la casa. La actriz cae en una profunda depresión. Está enferma. Su carrera cinematográfica va a peor y ahora, además, se siente abandonada. Es entonces cuando llama a su amigo, el actor Peter Lawford, cuñado de los Kennedy. Deborah Gould es mujer de Lawford. Marilyn telefoneó inmediatamente a Peter para decirle que ya no podía aguantar más y que sería mejor para todos que ella muriese y que iba a matarse. Según Donald H. Wolf, autor del libro Marilyn Monroe, investigación de un asesinato, Lawford va entonces a buscar a Robert Kennedy y al doctor Ralph Grison, psicoanalista de la actriz. Los 3 juntos se dirigen hacia la casa de Marilyn. Un informe del agente de policía Lynn Franklin lo confirmaría después. El patrullero seguía esa noche a un coche que circulaba a gran velocidad y le hizo parar en el arcén. Lawford, Bob Kennedy y el médico llegan poco después a casa de Marilyn. La encuentran inconsciente, pero todavía con vida, y llaman a una ambulancia. Recogimos a Marilyn Monroe. Walter Schaefer, propietario de Ambulancias Schaefer. Por supuesto, entró en coma en el hospital. ¿Quiere decir que les llamaron desde la casa y la recogieron viva en coma? En coma, sí. Estaba completamente inconsciente. La actriz o bien muere camino hacia el hospital o bien deciden dejarla morir, ya que de recuperarse todo se iba a descubrir. Alguien lleva de nuevo el cadáver a la casa.
Todo eso ocurre en torno a la medianoche, pero la policía, como explicábamos antes, no será avisada hasta 4 horas después. La estrategia es ganar tiempo para sacar a Bob Kennedy de Los Ángeles y arreglar convenientemente la casa. Fred Otas, detective privado. Laufer apareció, primero diciendo que Marilyn Monroe había muerto, que Bobby Kennedy estaba allí, que le habían sacado de la ciudad y le habían llevado al norte en avión, que habían tenido una fuerte pelea aquella noche y que le gustaría que yo lo arreglara para que alguien fuera a la casa y retirara cualquier información que pudiera revelar alguna relación entre Marilyn Monroe y los Kennedy. La muerte de Marilyn fue un accidente. Esta es la teoría que defiende Donald Spoto, prestigioso biógrafo de estrellas de cine. Spoto niega las relaciones de Marilyn con los Kennedy y asegura que la actriz murió de una absurda sobredosis producida por la combinación del antidepresivo Nembutal con unos fármacos ilegales que Marilyn tomaba para adelgazar, fármaco que era incompatible con el antidepresivo y que su médico desconocía que estuviera tomando. Spoto dice que no hubo intención de suicidio, ya que la actriz planeaba casarse de nuevo con su exmarido Joe DiMaggio pocos días después. When I fall in love, it will be forever. Estas son solo algunas hipótesis sobre la muerte de Marilyn, pero no son las únicas. Periódicamente siguen apareciendo nuevos libros y documentales que aseguran poseer la verdad. La actriz, que durante su vida siempre se rebeló contra su condición de objeto, no ha conseguido, ni con su muerte, dejar de ser una mercancía rentable. Es la historia de mi vida. Siempre me ha tocado cargar con la peor parte. 60 años después de su muerte, Marilyn sigue sin descansar en paz en su tumba, en el Westwood Memorial Park. Su figura, hoy en día, sigue dando mucho dinero. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. Capítulo 4. Eva Perón, estrella de cine. La noche de Madrid se enciende y se ilumina en honor de una ilustre viajera, embajadora extraordinaria de su país y huésped de honor de la ciudad. Si durante el día triunfan en las calles los colores blanco y azul de la bandera argentina con el rojo y gualda de la bandera española, por la noche estatuas, puentes y calles brillan como antorchas de júbilo. En la Plaza Mayor de la capital de España, escenario cargado de historia y de tradición, se celebra el homenaje que las provincias españolas rinden a la excelentísima señora doña Eva Duarte de Perón, esposa del presidente de la República Argentina. El 7 de junio de 1947 aterrizaba en Madrid Eva Duarte de Perón, la esposa de Juan Domingo Perón. La presencia de la primera dama argentina y del jefe del Estado español, generalísimo Franco. La visita de Evita a España fue todo un acontecimiento. En el aeropuerto de Barajas, la actriz argentina era recibida por Franco y su mujer, Carmen Polo. Al día siguiente, la invitada de honor recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica, un acto al que acudieron miles de madrileños. Recordemos que tan solo habían pasado 2 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y España, arrinconada tras la victoria de las democracias, necesitaba conseguir apoyos de otras potencias. Juan Domingo Perón, presidente de la nación argentina por aquel entonces, envió a su esposa para tender la mano a nuestro dictador. La relación de Eva Perón con España fue plasmada en cierta medida a través de Carta a Eva, una miniserie de televisión española de 2012, dirigida por Agustí Villaronga, que ahondaba en la relación de la primera dama argentina con Carmen Polo. La serie estaba protagonizada por Julieta Cardinali, Ana Torrent, Carmen Maura o Nora Navas. Me voy a representar no a los oligarcas, sino a ustedes, al pueblo trabajador. A ver cómo me recibe la gorda. Fuera de España no podemos dejar de hablar de Evita, la película de Alan Parker que narraba la vida y muerte de la Argentina, protagonizada por la mismísima Madonna. Just listen to that, the voice of Argentina. We are adored, we are loved.
Y en su propio país, la cineasta argentina Paula de Luque relató en Juan y Eva los orígenes de la relación entre el futuro presidente de la nación y su mujer. Repítame eso que dijo antes. No, no me animo a repetirlo. Ya lo dije una vez. Eva Perón ha sido un personaje absolutamente recurrente en la ficción audiovisual. Ahora, coincidiendo con el 70 aniversario de su muerte, Evita vuelve a las pantallas. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. En esta ocasión, Disney Plus rescata la historia contada por Tomás Eloy Martínez en 1995 con la publicación de Santa Evita, la novela que desvelaba los hechos ocurridos tras la muerte de la mujer de Perón en 1952. Víctima de un cáncer a los 33 años y de origen humilde, la miniserie que produce Salma Hayek adentra al espectador en el siniestro suceso que ocurrió tras embalsamar el cuerpo de Evita, su desaparición. El cuerpo de una mujer dominada por hombres que la intercambiaban como una mercancía. Y los que no pudieron apropiarse, se vuelve una metáfora muy actual, ¿no? Una mujer de la que no podían apropiarse la vuelven cosa y creen, se la roban unos a otros para ser dueños de ella. La serie, protagonizada por Natalia Oreiro, Francesc Orella, Ernesto Alterio y Darío Grandinetti, está dirigida por el argentino Alejandro Macchi y el colombiano Rodrigo García, que en conjunto buscaron crear un relato lo más universal posible, huyendo de lo local y de lo argentino. Y nosotros no queríamos que la serie se volviera un relato localista. Entonces, para salir de eso, hemos trabajado mucho y lo hemos pensado, sobre todo que a veces el correrse de un relato localista conlleva el riesgo de volverse un relato explicativo, sin tener que explicarle la historia argentina, que además realmente no va por ahí. Efectivamente, no va por ahí. El resultado final no es un biopic, sino un thriller, un relato policial que ahonda en estos hechos, huyendo de esa biografía tan manida que se utiliza para narrar a las grandes estrellas. Porque cuando uno se doblega ante un ícono, no lo comprende. Y tanto Eva como Perón son personajes mitificados en la Argentina y también vueltos ópera rock y tantas cosas, digamos, que hacen que uno no pueda meterse en los procesos políticos. La serie además logra conectar directamente con algo muy actual, la utilización del cuerpo de la mujer, una mujer tan amada por unos y odiada por otros. Me parece que el momento donde se estrena esta serie es muy importante, es súper actual porque, digamos, con la mirada de hoy, que lamentablemente continúa habiendo muchísimos femicidios en el mundo entero, la Argentina no es exento de eso. Imagínate que en el año 40 una mujer, actriz de 20 y pico de años, se convierte en la primera dama y empieza a ocupar un lugar trascendente en la política argentina, les da a las mujeres la posibilidad de tener identidad, de votar, se ocupa de los derechos de los trabajadores. Por supuesto que le iban a odiar los hombres, porque estaba teniendo un espacio y les estaba dando a las mujeres un espacio que hasta el momento solamente eran las mujeres de... Y en términos de recepción, la historia tiene muchas aristas. A pesar de lograr apelar a ese público universal que Macchi mencionaba, es muy probable que el público argentino se sienta interpelado de una manera muy diferente al espectador español. Sí, habrá mucha disparidad de opiniones de la propia historia, pero es que ya Eva Perón es un personaje, es ese mito que genera amor y odio, ¿no? Y va a ser muy expectante. Va a ser fuerte, sí, va a tener muchas lecturas. Sí. De hecho, Eloy Martínez no era peronista. Sin embargo, te das cuenta cuando lees la novela que tenía un profundo amor hacia ella y un gran respeto. Capítulo 5. Lugares de cine para visitar. Seguro que les habrá pasado muchas veces. Están viendo una película y se preguntan dónde se ha rodado, dónde se encuentra esa playa maravillosa, esa iglesia, ese castillo, ese bosque, ese pueblo o esa ciudad. Ya sabemos que el cine es bastante mentiroso y que los efectos digitales transforman a su antojo los entornos para adecuarlos a cada historia, pero los lugares están ahí
y se pueden visitar. Oiga, ¿aquí la gente se baña en los arrozales? ¿Qué arrozales? Esos son las salinas. Ah. ¿Y sabe usted si queda muy lejos Cullera de aquí? Pues unos 200 kilómetros más o menos. ¿200 kilómetros? ¿Pero yo dónde estoy? ¿Lo pagan? Oye, lo pagan. Lo dice usted como si esto fuera Saint-Tropez. ¿Y yo qué coño sé dónde está lo pagan? En Murcia, mujer. En el Mar Menor, mire. ¿Ve aquello que se ve allí? Aquello de allí en la manga. ¿Es una la manga? Jaume Palau Rodríguez acaba de publicar el libro Un país de película, un viaje por España y sus escenarios de cine, y es comisario de la exposición Tras las huellas de nuestros héroes, que se ha podido ver durante los últimos meses en España. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, encantado. ¿Por qué te dio a ti por ser un experto en turismo y cine? ¿Cómo comenzaste? Pues aparte de cursar mis estudios de turismo, muchos años antes ya recuerdo en el cine la película 007 Alta Tensión en el año 87. Desde aquel momento, que fue de hecho la primera película que vi en el cine, me cautivaron los escenarios que aparecían en aquella primera incursión de Timothy Dalton como James Bond. A partir de allí, pues empecé a sentir como la necesidad de viajar a aquellos lugares que empezaba a ver desde la butaca, ¿no? James, ¿me has traído algún recuerdo de tu viaje? Fui recopilando material a lo largo de los años. Y luego me di cuenta de que pues todo este material pues de alguna manera se tenía que dar a conocer, y de hecho lo hice con mi primer libro, que fue Licencia para viajar, fruto de todo este recorrido bondiano por el mundo de los escenarios de 007, y ahí empezó todo. ¿Ha estado en Rusia? Hace años. Antes iba de vez en cuando. Entrar y salir. Ahora es muy diferente. Una tierra de oportunidades. ¿Con un Ferrari nuevo en cada garaje? En los últimos años se ha vivido un verdadero boom del turismo cinematográfico. ¿Cuándo y con qué película comenzó todo? Pues nos tendríamos que remontar a la gran obra maestra de William Wyler en el año 53, con Vacaciones en Roma. La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá. ¡Qué terrorífico! Posteriormente ya han ido apareciendo casos mucho más actuales, como puede ser el Harry Potter en el Reino Unido, la saga también del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Creo que en el fondo Frodo sigue enamorado de la comarca, de sus bosques y praderas, de sus arroyos. La playa, la película que protagonizó Leonardo DiCaprio, también fue una de las películas que movió muchísima gente precisamente a visitar esa playa paradisíaca. La playa era nuestro mundo. Y esas personas, nuestra familia. Nuestro país natal era ya tan solo un vago recuerdo. Y allí fue donde encontré mi vocación. La búsqueda del placer. Efectivamente, hasta tal punto de que la playa ha sido abierta de nuevo, porque estuvo cerrada debido a la masificación de público, porque bueno, pues querían ver aquella playa que, dicho sea de paso, pues fue retocada un poco digitalmente, y que no es el Edén que aparece en la película exactamente, sino que bueno, pues que hay algún retoque con muchísimas más palmeras que en realidad no están allí, pero sí que también supuso pues una oleada de turistas que acudieron a esa playa, y tal fue el boom que las autoridades tuvieron que cerrar para que se regenerara pues todo lo que es la naturaleza. Bueno, nosotros vamos a hacer unas cuantas rutas por España por si alguien se anima estos días de vacaciones para ir para allá. Son lugares que han aparecido en muchas películas, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, pero vamos a comenzar, por ejemplo, con el cementerio de Sad Hill, que se puede ver en la película El bueno, el feo y el malo, y del que se hizo un precioso documental hace relativamente poco, ¿no? ¿Dónde está? Pues el cementerio de Sad Hill está entre Covarrubias y Sala de los Infantes, en la provincia de Burgos, Castilla y León. Es uno de los puntos de peregrinaje para los amantes del western.
Es una localización que la recomiendo mucho porque se ha recreado de tal forma que parece que estás en la película que Leone rodó. Entre dos lo haréis más aprisa. Cavad. ¿Y tú, no ayudas? Aunque cavarais un año, no aparecería. ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares. Ahí era donde se encontraba el tesoro por el que acaban enfrentándose el bueno, que era Clint Eastwood, el feo, que era Eli Wallach, y el malo, que era Lee Van Cleef. ¡Hijo de...! ¿Y tú esperabas que confiara en ti? $200.000 es mucho. Y tenemos que ganarlo. ¿Cómo? El nombre de la tumba lo escribiré aquí. Desafortunadamente, estos últimos días ha habido un incendio por la zona, y una pena porque la verdad pues todo el paisaje aquel, hay una naturaleza exuberante muy bonita, muy recomendable, la verdad. Vamos a pasar ahora a Cuenca porque allí hay varias localizaciones de distintas películas. Por ejemplo, Los callejones de las majadas, que aparece en El mundo nunca suficiente de la saga James Bond. Sí, una localización que se asemeja a la ciudad encantada. Está en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Es un lugar mágico que un día pues los encargados en localizar escenarios vieron que daba el pego. Se sitúa en Azerbaiyán. Hace 100 años la familia de mi madre descubrió petróleo aquí. Al crearse la Unión Soviética, los comunistas saquearon durante 70 años nuestros campos para encontrarlo. Sí, vi la ruina que dejaron en su camino. El nuevo oleoducto garantizará nuestro futuro, pero sería un crimen destruir lo poco que queda de nuestro pasado. Y pues aquí, en los callejones de las majadas, precisaron de todo el pueblo de las majadas, para situar estas escenas de, efectivamente, como decías, El mundo nunca es suficiente, con Pierce Brosnan como protagonista, que estuvo en el rodaje. Ya que has mencionado la ciudad encantada, hay que decir que ahí se rodó Conan el Bárbaro. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Sí, correcto. A principios de los 80 rodó John Milius y también, por cierto, estuvo Arnold Schwarzenegger rodando entre estas formaciones pétreas que son también muy similares a los callejones de las majadas. Los callejones tienen la particularidad que es un lugar que está muy apartado y que no es tan conocido como la ciudad encantada, algo que hace pues también que el turismo y que se respira allí pues sea nada masificado. Y también en Cuenca está el Castillo de Belmonte, que sale y se puede ver en la película El Cid, aunque recordamos sobre todo la escena final de El Cid, de ese peñíscola que representa a Valencia, ¿no? La toma de Valencia por parte del Cid. Sí, efectivamente. Además, el Castillo de Belmonte, monumento nacional, es también una de las formaciones pétreas más destacadas y me atrevería a decir que no tan conocidas como otros castillos, pero sí que igual de espectaculares, porque además se mantiene estupendamente. Justo en las faldas del castillo está la explanada donde el Cid, interpretado por Charlton Heston, se enfrenta por la ciudad de Calahorra, y también representa la fortaleza. En la misma película representa Zamora. Esta fue la película, o esta ha sido la película a día de hoy que más se conoce rodada allí, pero que la fortaleza ha servido para otros rodajes, como puede ser Juana la Loca de Vicente Aranda o Los señores del acero de Paul Verhoeven. Bueno, Jaume, pues nada, muchísimas gracias. A seguir viajando, a seguir viendo películas y a seguir contándonoslo en libros o en exposiciones. Hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Capítulo 6. Una estrella llamada Jessica Chastain. The Oscar goes to Jessica Chastain. This is the first Oscar and third nomination for Jessica Chastain. No cabe duda de que el 2022 está siendo el año de oro para la actriz Jessica Chastain. Así lo anunciaba en la última gala de los Oscar el veterano Anthony Hopkins, cuando la actriz recibió un merecido galardón por su interpretación en Los ojos de Tammy Faye. Una historia real que cuenta con visión intimista el ascenso y la caída de la estrella televisiva y predicadora evangelista Tammy Faye Bakker. Durante los años 70, ella y su marido levantaron el imperio más grande del mundo, conocido hasta el momento de cadenas televisivas religiosas. Y otra vez, gracias Dios, por una madre y un padre que sin dudarlo permanecen junto a su joven hijo. Creo que eso es algo muy importante porque da lo mismo lo que le pase a un joven en su vida. Seguirá siendo tu hijo, seguirá siendo tu hija sin importar lo que haga en su vida, y creo que es muy importante que nosotros como padres les queramos sin condiciones. Y eso es lo que quiere Jesús, ¿sabéis? Jesús nos quiere por encima de todo. Con una impecable caracterización e interpretación, Chastain no solo ganó su primera estatuilla. Este papel también le llevó a estar en el podium de los premios más prestigiosos del cine. Estuvo nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz y en España ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, donde la película tuvo su debut en el país. Estos reconocimientos son la culminación de toda una trayectoria profesional que lleva años labrándose. Repasamos así su filmografía más destacada. 2011. El árbol de la vida y Criadas y señoras. Este fue el año de lanzamiento y proyección para Chastain. La naturaleza solo busca agradarse a sí misma. Bendice, Señor. Y conseguir que otros la agraden. Y a nosotros que estamos... Le gusta dárselas de gran señora. Bendice a estos niños. Salirse con la suya. El árbol de la vida del director Terrence Malick fue uno de los filmes más controvertidos de su carrera. Una película experimental ganadora de la Palma de Oro de Cannes y nominada a 3 premios Oscar. Chastain encarna a la madre de Jack, interpretada por Sean Penn. Junto con Brad Pitt, este proyecto fue para la actriz uno de los más emocionales de su carrera, y así lo contaba. La primera vez que leí el guión me di cuenta de que era el tipo de mujer que te inspira porque es todo bondad, perdón, confianza, es todo amor. Y pensé, oh Dios mío, es difícil interpretar a este tipo de personaje tan espiritual, lleno de amor y puro. La forma que tuve de acercarme a ella era a través del gran amor que siente hacia sus hijos. Tras su triunfo con el film de Malick, llegó Criadas y señoras de Tate Taylor. La obra narra el racismo que se respiraba en Estados Unidos durante los años 60, concretamente en el ámbito de las empleadas de hogar. Trabajo de domingo a viernes. No, los fines de semana no puedes trabajar. Bien. ¿A qué hora debo venir? Después de las 9. Y te irás antes de las 4. Bien. Bueno, ¿cuánto le ha dicho su marido que me pague? Johnny no sabe que voy a tener servicio. ¿Y qué va a hacer el señor Johnny cuando llegue a casa y vea que hay una mujer negra dentro? La americana interpreta a una mujer casada de clase alta que decide contratar a una mujer negra, la actriz Octavia Spencer, a pesar de las críticas de su marido. Un drama que manifiesta la sororidad y el apoyo femenino, eliminando todo tipo de prejuicios. La película recibió 4 nominaciones a los Oscar y entre ellas una para Jessica Chastain. 2012. La noche más oscura. Esta vez la actriz se mete en la piel de un agente especial de la CIA involucrada en la que seguramente haya sido una de las misiones de espionaje más importante para Estados Unidos: matar al jefe terrorista de Al-Qaeda, Bin Laden. Una película dirigida por una de las grandes dentro de los realizadores de Hollywood, Catherine Bigelow. Maya, ven a ver. Voy. A ver, esto es de hace unos minutos, ¿vale? Ya. Recuerda, tenemos 2 hombres, 2 mujeres y 7 niños. ¿Qué es eso? Sí, yo diría que es Bushra, la mujer del hermano. ¿Y cómo sabes el sexo? Un papel muy duro que le hizo tener algunos altibajos durante el rodaje, pero que a pesar de todo ello le llevó a su segunda nominación al Oscar. 2014. Interestelar. Después de la CIA, la actriz aterrizó en una historia de Christopher Nolan, que habla de los lazos de amor entre un padre y una hija que ni el espacio ni el tiempo pueden separar. Mi personaje está aislado por elección propia, sufrió mucho emocionalmente cuando era pequeña y se ha quedado estancada en aquel momento. Es muy emocional, pero está furiosa y se esconde detrás de las ciencias, de la física y de los números, y gracias a su trabajo descubre que el amor nunca muere.
discovers that love never dies. Chastain interpreta a Murph, una niña que vive tratando de descifrar toda una serie de quebraderos físicos para encontrar a su padre, Matthew McConaughey, y que envejece esperando su regreso. Una historia conmovedora que, a pesar de los agujeros negros, galaxias y viajes en el tiempo, defiende que el amor está por encima de todo ello. 2017. Molly's Game. Si hasta ahora Chastain ya había demostrado con creces que es una actriz capaz de meterse en la piel de todo tipo de personaje, en Molly's Game se convierte en la reina del póker, un film basado en la historia real de Molly Bloom, una esquiadora profesional que acabó dirigiendo las partidas de póker clandestinas más destacadas de Estados Unidos, convirtiéndose así en uno de los blancos del FBI. I can see you're getting warmed up, but I really don't have the emotional bandwidth to defend my, as usual, irresponsible behavior. I know, I got your email. I get that I'm not welcome in your life right now as your father, though you should know I could give a shit if I'm welcome or not. La guionista de este drama es Aaron Shore, quien galardonada con un Oscar por La Red Social y que en esta película debuta como directora. Una brillante Chastain pone rostro a esta historia de fatídico desenlace. 2022. Los Perdonados. El último papel de la actriz es este thriller psicológico y sofocante que interpreta junto con su compañero de reparto, Ralph Fiennes. Historia que lleva al espectador a la profunda reflexión sobre qué podemos llegar a perdonar y qué no podemos olvidar. Fue un accidente. Se echó encima del coche. Te subiste al coche de un borracho. Solo por eso eras cómplice. Hace mucho tiempo que solo soy un complemento. Un matrimonio corrompido y cegado por el mundo de la fiesta, la droga, el dinero y la lujuria. Dos personas podridas sentimentalmente que no son capaces de pensar más allá de sí mismos y sin ningún tipo de empatía hacia el prójimo, cometen un acto por accidente que les cambiará la vida para siempre y nunca volverán a ser lo que eran. ¿No ha pedido dinero? No. Quiere que vaya con él a enterrar al chico. En esta zona es la costumbre. Jessica Chastain no se queda aquí, sino que apuesta por la producción y ser ella, junto con Juliette Binoche, quienes produzcan nuevas ideas dirigidas por mujeres y para mujeres, y así poder contribuir a reducir el déficit de género en la industria. La productora sin ánimo de lucro es We Do It Together, y uno de los proyectos que han llevado a cabo este 2022 es la película Agentes 355. Se ha confirmado que veremos a Chastain en la nueva película del director mexicano Michel Franco, Memory, que se estrena en 2023. Tendremos que esperar para verla en otros proyectos que no cabe duda de que llegarán y a lo grande. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? El cine. ¿Te gusta tomar pastel después del cine? Sí, me encanta tomar pastel después del cine. En la SER. Títulos de crédito. Realización, Juan Carlos Ingelmo. Redacción, producción y locución, Helio Castro, Laura Martínez Pérez, Laura Martínez Santamarina y Lidia Payo. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.